invito a que me acompañen al libro de Números, capítulo 16. Vamos a leer algunos pasajes salteados de este capítulo. Dice, versículo primero, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Hasta aquí, por el momento, la lectura. El viernes pasado hemos estado estudiando la carta, o el libro, mejor dicho, de Apocalipsis con la clase de los jóvenes. Y en el último tiempo hemos estado hablando acerca de los sellos. Y dentro de las cosas prácticas que hemos podido rescatar, nos damos cuenta en aquel periodo de juicio que vendrá sobre la tierra, que siempre que hay juicio es porque está presente el pecado, ¿ya? Si uno ve todas aquellas veces, todos aquellos momentos en los cuales Dios trajo juicio con muerte en la tierra, era porque había pecado, porque existía pecado. Y vemos que el pecado siempre está presente cuando el hombre
quiere cambiar, por llamarlo de alguna manera, o modificar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. Siempre que el hombre ha querido cambiar lo que Dios dice, lo que Dios ha hecho o cómo Dios lo ha hecho, está presente el pecado. Poníamos como ejemplo bastante claro, Dios estableció que el matrimonio debía ser entre un hombre y una sola mujer. Sin embargo, el hombre, cambiando el modelo de Dios, el diseño de Dios, tomaba para sí, o comenzó a tomar para sí, más de una mujer, ¿ya? Y se unía a más de una mujer, y vivía con más de una mujer. Pecado presente cuando el hombre está queriendo cambiar o modificar lo establecido o lo dicho por Dios. Vemos como también dentro del diseño o de lo que Dios había dicho era que el matrimonio fuese entre un hombre y una mujer. Sin embargo, hoy día vemos que se promulgan leyes y se quieren mandar proyectos de ley no solamente en nuestro país, sino que en muchos países del mundo, para que exista el matrimonio entre personas del mismo género, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Pecado presente, el hombre queriendo distorsionar lo que Dios ha establecido, el hombre queriendo cambiar lo que Dios ha dicho, el hombre queriendo cambiar el modelo de Dios. Siempre hagan el ejercicio, piensen en cualquier pecado y se van a dar cuenta que ahí está el hombre con su inclinación a la maldad, queriendo cambiar lo que Dios dice o queriendo cambiar lo que Dios ha hecho, para su propia conveniencia. En este pasaje no es muy distinto. Vemos en los primeros versículos a un grupo de hombres, aproximadamente 250 por lo que se nos dice acá, liderados por otro hombre o por algunos hombres, entre ellos Coré, que estaban descontentos, pero no estaban descontentos con Moisés, no estaban descontentos con Aarón, como aquí se puede leer, que dicen, se levantaron contra Moisés con 250 varones, ¿ya? Ellos estaban descontentos con Dios. Ellos querían cambiar lo que Dios había dicho. ¿Qué era lo que Dios había dicho? A quien Dios había escogido para que liderara al pueblo de Israel, para que lo sacara primeramente de Egipto, lo llevara por el desierto. ¿A quién había escogido Dios? A Moisés. ¿A quién había escogido Dios para que fuese el sumo sacerdote? A Aarón. Dios los había escogido. Ese era, por llamarlo de alguna manera, para relacionarlo con lo que yo introducía, ese era el modelo de Dios. Así Dios lo había diseñado. Ese era el plan de Dios. Que fuese Moisés el líder de Israel. Sin embargo, ellos dicen, se juntaron contra Moisés, versículo 3, y a Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ellos en ningún momento reconocieron que si Moisés y Aarón estaban frente a la congregación, era porque Dios lo había establecido así, porque Dios lo había querido así, porque Dios lo había ordenado así. El hombre queriendo cambiar lo que Dios había dicho. El hombre queriendo cambiar el modelo que Dios había creado, que Dios había establecido. Desde el versículo 4 al versículo 7 vemos que independiente de lo que el hombre quiera pensar o quiera decir o quiera cambiar, Dios conoce muy bien a los suyos. Moisés se lo dice así, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. ¿Quién? Aquel que es suyo, aquel que es santo. Al que él escogiere, él lo acercará así. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a aquellos que obedecen a su palabra, que
no contradicen su palabra, que obedecen su palabra y que disfrutan, que están contentos, que están satisfechos con lo que Dios les ha dado. Dios conoce muy bien a los suyos y conoce muy bien también a los que no le pertenecen, a los que no son sus hijos. Versículo 8 al versículo 11 vemos que como Dios conoce, Dios diferencia, tiene claro quién es de los suyos y quién no es de los suyos. Aquel que sí conoce verdaderamente a Dios, aquel que no conoce verdaderamente a Dios, siempre estará insatisfecho. Uno ve hoy día cómo aquellos que no han creído en Jesucristo como su Salvador buscan de manera constante, buscan permanentemente cosas para satisfacer sus deseos y nunca están llenos, nunca se sacian, nunca están satisfechos, siempre quieren algo más, siempre están buscando algo más para poder saciar sus propios deseos. Y aquel que no está satisfecho, para poder satisfacerse, busca también continuamente torcer o cambiar, como hemos dicho, aquello que Dios ha establecido. ¿Con qué fin? Saciar sus deseos. ¿Por qué podemos decir que Coré y aquellos que le seguían no estaban satisfechos? No sé si todos conocen la genealogía de Coré. Aquí se nos dan algunos datos de ella. Versículo 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. No sé si eso nos lleva a pensar algo, pero si no, le ayudo a que nos lleve a pensar algo. Vamos un poco más atrás, Números, capítulo 4. Números, capítulo 4. Dice, pongan atención a ver si les suena familiar algún nombre acá. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Y ahí dice una serie de responsabilidades que tendrían, ¿quiénes? Los hijos de Coat. Y el versículo 15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Volvamos a nuestro pasaje. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Este Coré que estaba descontento con lo que Dios había establecido, y que no solamente estaba descontento con lo que Dios había establecido en cuanto al liderazgo de Israel, sino que además estaba descontento con lo que Dios, con el tremendo privilegio que Dios le había dado. Coré pertenecía a la familia de Coat, y los coatitas de la tribu de Leví eran los encargados de, cada vez que se moviera el tabernáculo, de tomar todos los utensilios que estaban en el lugar santísimo, del traslado de ellos. Tenían la oportunidad de servir a Dios. Recordemos que no todos tenían el privilegio de
de servir a Dios en lo concerniente al tabernáculo. Era solamente la tribu de Leví. En cuanto al traslado, en cuanto a llevar todas estas cosas, era solamente la familia de Coat, dentro de los cuales estaba Coré. Él quería más. Él no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado. No estaba satisfecho con lo que Dios decía. Pero hay que notar la diferencia. Uno cuando dice que debemos buscar más de Dios, que nunca debemos estar satisfechos, está bien. Nosotros debemos buscar más de Dios, más de su persona, conocerle más a Él. Pero aquí estamos hablando de estar satisfechos con lo que Dios nos da. Cuando no estamos satisfechos con lo que Dios nos da, ahí ya sí hay pecado. Pero el creyente siempre debiera anhelar del Señor. Vemos a Moisés como él anhelaba más del Señor y llegó hasta incluso a decirle, muéstrame tu gloria. Pero este no es el caso. Aquí estamos viendo a un hombre que no estaba contento, que no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado, con el, insisto, inmenso privilegio que Dios le había entregado. Él quería más para saciar su propia vida, para saciar su propia alma, para saciar sus propios deseos. Y para ello, constantemente estaba queriendo cambiar lo que Dios dice. Yo los invito, insisto, hagan el ejercicio de cualquier pecado, y se van a dar cuenta que al pensar en cualquier pecado nos vamos a dar cuenta que está el hombre queriendo cambiar lo que Dios dice, o lo que Dios ha hecho, o cómo Dios lo ha hecho. En el versículo 28 al 35 y más que nada al final del capítulo 16, vemos que Dios no puede ser burlado. Vemos que más allá de lo que el hombre diga, quiera pensar, o más allá de lo que el hombre practique, Dios y su palabra no cambian. Hermano, Dios ha juzgado, juzga y juzgará el pecado. No importa que el hombre quiera cambiar lo establecido por Dios y quiera vivir de acuerdo a sus propios deseos. Dios y su palabra no cambian. Y Dios no pasa por alto el pecado, aunque el hombre piense que esto es así. La tierra abrió su boca y tragó a este Coré y a aquellos que lideraban este grupo. Y después dice que fuego descendió y mató a estos 250 hombres. Dios no puede ser burlado. Esto no es solamente para aquellos que no conocían verdaderamente a Dios, esto es también para nosotros. No podemos nosotros burlar a Dios. Aunque muchas veces nosotros queramos o intentemos cambiar lo que Dios ha dicho, su palabra permanece y no cambia. No, pero es que parece que esto no es tan malo como me parece. Es que a lo mejor estamos yéndonos como al extremo, parece que no es tan malo. Lo que es pecado es pecado. Y debemos también tener presente que
que si hay insatisfacción en nuestra vida con lo que tenemos, con lo que somos, esto también es pecado. Porque, como dice un himno por ahí, lo que somos, lo que tenemos, solo es nuestro en Él. Es porque Dios nos ha dado aquello. Para terminar, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 10. Quisiera tener más tiempo, pero ya con esto vamos a terminar. Hebreos, capítulo 10. Versículo 26. 10:26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí ya no le habla a personas que no conocen verdaderamente a Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no puede ser burlado. Y como decía hace un momento, y con esto termino, Él ha juzgado en el pasado. Él juzga hoy y juzgará en el futuro el pecado. Dios no puede ser burlado.